Dios del cielo y de la tierra, oramos pidiéndote, implorándote la asistencia absoluta de tu Espíritu Santo. Padre, vamos a entrar en tu palabra. Cuando venimos a tu palabra, venimos a oírte a ti porque tú nos hablas a través de ella. Cuando abrimos la Biblia, permitimos que tú nos hables. Padre, que esta palabra que va a ser expuesta sea un refrigerio grande para nosotros. Que tú traigas convicción de pecado. Si hubiera alguien que todavía no ha hecho su decisión, hoy pueda saltar a vida eterna. Y frente al llamado pueda decir: yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo, yo me entrego a Cristo. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la época del Imperio Romano había una gran desigualdad social. No todo el mundo era igual ante la ley. Todo lo que tenía que ver con las igualdades de derechos que hoy conocemos no existían. El único que tenía absoluto derecho ante la ley romana era el ciudadano varón y libre, el ciudadano romano, hombre. Lo que eran las mujeres, los niños y los esclavos no tenían derecho. Había un derecho llamado el pater familia, en donde todo el derecho del destino de una mujer, de un esclavo o de un niño estaba en el pater familia. El padre de la familia podía disponer lo que quisiera con su esclavo, no solamente violarlo, abusar de él, sino aún más quitarle la vida. Lo mismo podía hacer con un niño. Si un niño le nacía con algún tipo de deformación, podía quitarle la vida, porque era parte del sistema del pater familia. Y era una sociedad desigual en derechos. Y todo lo que crecieron en ese tiempo tuvieron que entender lo que se llamaba estar en autoridad. Cuando tú ibas delante de un juez o un gobernante, tenías gran temor porque entendía que tenía toda la autoridad. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema. Y el título de este mensaje es una pregunta. Es una pregunta que emerge del propio texto bíblico. El título de este mensaje es: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta fundamental. Es una pregunta que todo hombre y toda mujer ha de contestar. Usted tiene a Jesús, si es autoridad o no, delante de usted. Y usted debe de decidir qué va a hacer de Jesús. Porque Jesús es inevitable, es ineludible y es un hecho real en la historia de la humanidad. Jesús ha dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es un hecho que no solo está en el pasado, sino que aún está gravitando en el presente de las vidas humanas. Imagine que usted tiene a Jesús en sus manos. ¿Qué puede hacer con Jesús? Usted puede aceptarlo o rechazarlo, puede coronarlo como rey de su vida o puede crucificarlo. Puede confesarlo como Señor y suficiente Salvador personal o negarlo y negar su existencia. Pero lo que usted no puede hacer es quedarse neutral ante Cristo. Usted no puede, frente a una figura como Jesús, permanecer neutral. Y esto lo veremos en el día de hoy.
no se puede ser neutral delante de Cristo. El título de este mensaje emerge de la pregunta hecha por Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Usted sabe que Poncio Pilato era el gobernador de Judea cuando Jesús fue condenado y juzgado por acciones supuestas que eran dignas de muerte, y fue sentenciado a morir sobre aquella cruz. Y Pilato tenía a Jesús ante él, y Pilato tenía que tomar una decisión concerniente al futuro de Jesús. Y aquí está la gran pregunta que te pido que vayas conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 22. La Biblia dice así: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. No hay pregunta más importante que se pueda hacer en esta tierra a un ser humano. ¿Qué pues haré de Jesús? En el texto que hemos leído, Jesús está frente a Pilatos. Era juzgado por Pilato. Pero vendría un tiempo cuando Pilato estaría enfrente de Jesús. Jesús se le presentaría como el gran juez de su vida. Y no sería Pilato el que haría el interrogatorio, sino que ahora Jesús, como juez del universo, es que le tocaría juzgar a Pilato. Qué ironía de la vida. El juez pasaría a ser el interrogado y el juzgado. Pilato tuvo a Jesús en sus manos, y ahora Pilato está en las manos de Jesús. La pregunta que algunos podrían estar haciéndose es: pastor, yo como ciudadano del siglo XXI, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pastor, explíqueme de qué manera esta pregunta tiene que ver conmigo. Explíqueme, por favor, pastor. Tiene mucho que ver. Lo que Pilato está haciendo, lo que Pilato representa a toda la humanidad. Representa a todo hombre, mujer, niño, niña, adolescente sobre la faz de la tierra. Todos tienen que en algún momento hacerse una pregunta fundamental. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Tal y como Jesús estaba frente a Pilato, Jesús está ante usted hoy. Tal y como Jesús estaba en las manos de Pilato, Jesús está ahora frente a usted y le toca a usted decidir qué va a hacer con él. Es el propósito de este mensaje, pedirle hoy que conteste la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? Quiero hablarle acerca de esta pregunta. Es una pregunta muy, pero muy importante. ¿Por qué esta pregunta es importante? Primero, porque es una pregunta del presente, no solamente algo que sucedió en el pasado y murió con Pilato. Usted va a tener que contestar esa pregunta: ¿qué hará usted con Jesús? ¿Cuál será su respuesta? Es una pregunta muy personal. Nadie puede contestar por usted. Usted es el único que puede decir lo que usted va a hacer con Jesús. En segundo lugar, es una pregunta pertinente. Su destino se balancea delante de usted. Dependiendo de la respuesta que dé, determinará el final de sus vidas, determinará el final de su existencia, determinará de qué lado de la eternidad se va a encontrar. En tercer lugar, es una pregunta perentoria. Y la palabra perentoria significa que reviste un grado de urgencia. Se amerita una respuesta, se requiere ser contestada. Usted podría decir, como otros, no voy a contestar,
Me reservo el derecho a no contestar. Me reservo el derecho a estar callado. Me reservo el derecho a no decidir hoy. Pero usted verá a lo largo y ancho de esta exposición que el reservarse un supuesto derecho a no decidir, ya usted está decidiendo. Nadie puede permanecer neutral sin decidir qué hará con Jesús. Usted contestará la pregunta, aunque sea en su mente. ¿Qué hará usted con Jesús? Todo el que me escucha hoy en este mensaje, ya sea que esté presente o a través de la internet, debe de contestar esta pregunta. Las posibles respuestas será: ¿lo aceptará o lo rechazará? ¿Lo confesará o lo negará? ¿Lo coronará o lo crucificará? ¿Qué usted hará con Jesús? Nadie permanece neutral ante Jesús. Jesús produce reacciones. Lo cierto es que lo que usted hará con Jesús tendrá consecuencias eternas. Ahora quiero que veamos la decisión de Pilato. Podamos diseccionar esta palabra leída como aquel que está frente a un filete y debe de irlo cortando pedazo a pedazo hasta poder degustar completamente lo que en él hay. En primer lugar, Pilato tenía a Jesús delante de él. Tuvo un gran privilegio. Pudo conocer, pudo tratar con el autor de la vida, con el Logos de Dios, con la verdad. Tenía frente a frente a la verdad. Deseo que veamos la decisión trágica que Pilatos tomó. Hermanos, Jesús es un hecho inevitable e ineludible, inescapable de la vida de cualquiera. Así que aquí Pilato está enfrentando a Jesús y quiero que usted note las voces que gravitaron en la persona de Pilato. Primeramente, a Pilato tuvo que lidiar con una primera voz, la voz de la razón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, versículo 18. La Biblia dice así: porque sabía que por envidia lo habían entregado. Esto significa que Pilato sabía las motivaciones que había detrás de los acusadores, las motivaciones que tenían las autoridades religiosas judíos al querer matar a Jesús. No eran desconocidas. Él sabía las motivaciones macabras de los líderes religiosos. Pilato supo lo que había en el corazón de los detractores, lo que había en las mentes de los que trajeron a Jesús delante de él. Ellos clamaban por la sangre inocente del Cristo de la gloria. Ellos querían a Jesús crucificado. Estos eran los líderes religiosos de ese día. ¿Por qué? Porque Pilato no era un tonto o un imberbe. Pilato no llegó a ser gobernador de la ciudad de Judea, de toda esa demarcación bajo el imperio romano, siendo un tonto. Él conocía a la gente, él era un político sagaz. Él sabía que por envidia estaban entregando a Jesús. Él sabía que los cargos contra Jesús eran mentiras, eran inventados. Por lo tanto, la voz de la razón habló a Pilato en su mente. Él sabía perfectamente que no podía permitir que la sangre de un inocente fuera derramada. Él sabía desde el principio que tenía a un justo inocente delante de él. La voz de la razón habló a Pilato y la voz de la razón está hablándote a ti, amigo y amiga que estás aquí. Oh, la voz de la razón te está diciendo: estás en el lugar correcto, estás escuchando a la palabra de Dios y hoy es el día de la decisión.
En segundo lugar, otra voz habló a Pilato. Ya sabemos que le habló la voz de la razón. Hay otra voz mucho más cercana físicamente, que estaba en el mismo techo y compartía el mismo lecho que Pilato. Es la voz de un ser querido, es la voz de su esposa, es la voz de su mujer. Ve conmigo a Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Ahora la esposa de Pilato estaba de alguna manera en contacto con él. Dios la usa, Dios le habla. Y ella fue a advertirle a su marido: mucho cuidado con lo que vas a hacer. Hay aquí posiblemente un ser amado que te ha hablado de Jesús. Posiblemente alguien que tú aprecias te ha traído a la iglesia. Posiblemente has venido una y otra vez a esta congregación u a otra, invitado por alguien que te ama, que quiere que te expongas a la palabra de Dios, que quiere que tengas un encuentro, que la revelación de Cristo toque tu vida. Oh, todos tenemos algún familiar, algún amigo que nos ama, que quiere que tengamos un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Esta mujer estaba hablándole, esta mujer le estaba advirtiendo. Hubo voces diferentes que tocaron a Pilato. La voz de la razón, la voz de un ser familiar cercano. Y le diré otra voz que confrontó a Pilato: la voz de su propia conciencia. En tercer lugar, la conciencia de Pilato tronaba fuerte, duro dentro de él. Él sabía que Jesús era inocente. Ve conmigo a Mateo 27, 23. La Biblia dice así: y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hubo una voz clara, la voz de su conciencia le decía: este hombre no tiene ningún delito. Le llamó a Cristo justo, y justo es lo más parecido a inocente. En cuarto lugar, hubo una cuarta voz que le habló a Pilato, la voz del propio Jesús. Jesús le habló a Pilatos. Ve conmigo a Juan capítulo 18, versículo 37. La Biblia dice así: le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato oyó la voz de Jesús. Usted podrá decir: pastor, yo no estoy delante de Jesús. Pastor, eso fue hace 2000 años. Pastor, yo no he oído a Cristo. Pastor, a mí Cristo no se me ha aparecido. Quiero decirte que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios tú la abres, cuando vas al Nuevo Testamento y lees la palabra de Jesús, cuando vas a la Biblia, Jesús te está hablando de la misma manera que habló frente a Pilato. Oh, no puedes estar neutral, porque la voz de Cristo es la voz de la palabra de Dios. Usted podrá decir: pastor, yo lo veo a usted, yo no veo a Jesús. Jesús usa a mensajeros, y hoy yo soy un mensajero
de la voz de Jesús. Hermanos, yo estoy entregando un mensaje para vida. Usted le toca decidir si rechaza o acepta el mensaje. ¿Qué controlaba a Pilato? ¿Qué impedía que Pilatos tomara decisiones correctas? Hubo valores que lo controlaban. Hubo ciertas cosas, ciertos impedimentos, ciertas presiones en la mente política de Pilato. Y esas presiones impedían que Pilatos tomara la decisión correcta. Hay gente que viene a la iglesia y por ciertas presiones en el campo de la mente tienen excusas, tienen impedimentos que le dicen quiero pero no puedo. Y hoy Dios quiere quitar todo impedimento para que haya una entrega total a Jesús. Los valores invertidos, trastocados que gravitaban en la mente de Pilato eran los siguientes. En primer lugar, la opinión pública. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 20. La Biblia dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Había una multitud pagada, manipulada, una muchedumbre grande que clamaba por el verdadero culpable, Barrabás, un asesino, un ladrón, que era un vil delincuente, pero ellos clamaban que Jesús fuera el crucificado y Barrabás fuera soltado. En segundo lugar, Pilato era presionado por sí mismo, por su carácter. Era un político débil, como al día de hoy hay políticos débiles. Él estaba leyendo las encuestas de RC Media u otros canales que salen y veía que las encuestas eran desfavorables a Jesús. Y él quería agradar a la muchedumbre, como todavía al día de hoy los políticos, antes de tomar decisiones, les gustan agradar y ver las encuestas para agradar a la muchedumbre. En vez de hacer lo correcto, hacen lo que políticamente pudiera ser más correcto. Vayamos a Marcos capítulo 15, versículo 15. La Biblia dice así: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Él sabía que era un inocente, ya lo había dicho más de una vez, pero no obstante, por querer hacerle el favor al pueblo, por querer ser el simpático, por querer hacer lo políticamente correcto, hizo no lo que le dictaba su conciencia, no lo que le aconsejó su esposa, desoyó la misma voz de Jesús e hizo todo lo contrario. En tercer lugar, Pilato era un hombre orgulloso, un hombre que se creía que tenía todo el poder. Esto lo revela el texto de Juan capítulo 19 a partir del versículo 9 al 11. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad, oye Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí tenemos revelado a Pilato como un gran ser egocéntrico, un hombre lleno de poder, un hombre que era eminentemente político, que no sobre todas las cosas iba a hacer lo que le convenga políticamente.
Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Gloria a Dios por eso. ¿Quién era? ¿Qué era lo que estaba metiéndole presión a Pilato? Su orgullo lo controlaba. Su posición social y política lo controlaba. Hermano, y todo eso gravitaba a la hora de tomar decisiones. Él quería hacer lo políticamente correcto, aunque estuviera en contra de sus convicciones, en contra de su conciencia, en contra del testimonio de un inocente. ¿Por qué? Porque al final él lo que quería era estar en paz, tranquilo, frío con el César, con Roma. No quería que nadie de esos líderes fueran o escribieran al César diciéndole que él estaba confabulado con un revolucionario o un disidente o alguien que se llamara el Señor, el Curios, el César. Hermanos, cuando alguien decide estar del lado correcto de la historia, decide tomar decisiones correctas, siempre va a chocar, siempre a alguien va a molestar, pero va a estar en paz con Dios. Hermanos, cuando yo recibí al Señor, sabía que había cosas que me iba a costar. Lo primero que me costó fue una noviecita que tenía. No se lo digan a mi mujer. Tan pronto le dije: soy cristiano, me dijo: también que tú bailas. Y la fiestecita, y la discoteca, nada de eso. Cuando usted recibe a Cristo, usted está crucificando su yo, está diciéndole sí a Cristo y no al mundo. Usted dirá: pastor, pero uno tiene que vivir. Yo soy joven todavía. Y mi respuesta es cierto, pero un día te vas a morir. Y tú no sabes el día ni la hora en donde te alarán diciendo: basta ya. Donde la gracia de Dios se va a detener sobre tu vida. Donde ya no va a haber más misericordia sobre ti. Donde vas a ser alcanzado por una muerte, una bala, un accidente o cualquier cosa, y te va a arrancar a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40, en tu plena juventud. Y todos tus planes se van a detener. Y todo lo que has negado hasta ahora, Cristo después, convertirme después, aceptarlo después, vivir para Él después, vivir para su gloria después. Pero de buenas a primeras te encuentras como se tuvo que encontrar Pilato delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará y todo labio confesará que Cristo es el Señor. ¿Por qué Pilato hizo esto? ¿Y cómo lo hizo? Quiero que usted note algo. Y es que Pilato trató de esquivar su responsabilidad de administrar justicia. Y trató en primer lugar de desentenderse, hacerse loco. En primer lugar, él hizo lo que muchos hacen, y es ignorar a Jesús. Juan 18:31. Entonces le dijo Pilato: tomad ley vosotros, judíos, y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. En primer lugar, él quiso entregarle ese bulto, ese muerto, a los judíos para que ellos lo juzgaran. Y los judíos le dijeron: en el Imperio Romano no nos permite matar a nadie. Hermanos, ellos llevaron a Jesús a Pilato y dijeron: queremos que usted sea el que lo ejecute, que ejecute ya a este hombre. Pilatos no quería. Inicialmente él dijo: no me molesten con esto,
tómenlo ustedes y júguenlo según su ley. Ustedes tomen la decisión. Él no quería tomar inicialmente la decisión. Pilato pensó que quizás podía ignorar a Jesús y quizás algunos de los que están aquí quisieran ignorar a Jesús. Está bien, yo puedo ir un domingo a la iglesia, puedo acompañarte, puedo aplaudir y decirte lo bonita que es la iglesia, lo bonito que cantan, lo bonito que son esos hermanos, pero eso de convertirme, no. Voy a poner una distancia, voy a reservarme. No todavía. No quiero entregarme por completo. Puedo darle a Jesús un 5%, un 10%, pero darle el 100% de mi vida, no. Quiero jugar a ser el cristiano evangélico mientras las cosas me salen bien, con una pata en la iglesia y otra pata en el mundo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? En segundo lugar, no solo Pilato trató de ignorar a Jesús, sino que trató de pasarle a otro la decisión. Dice el texto de Lucas 23 en los versículos del 6 al 7. Y cuando oyó que Jesús era de Galilea, entonces dijo, frótense las manos, dijo, se lo voy a enviar a Herodes, porque Herodes gobierna en Galilea, el rey Herodes. Y se lo mandó a Herodes. Y Herodes se lo devolvió. Y le dijo, yo no encuentro ninguna culpabilidad. Tú eres que tiene que bregar con eso. Y se le devolvió de nuevo el bulto a Pilato. Hermanos, Herodes era el rey en ese lugar. Y dijo, está bien, simplemente haré que otro fuera que decidiese el destino de este hombre, no yo. Hermano, nadie puede tomar una decisión por Cristo. A ti te toca, a ti hombre, a ti mujer, a ti te toca tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? En tercer lugar, quiero decirte que lo más despreciable que puede hacer un hombre es simular admiración. Pensó Pilato que diciendo algunas palabras bonitas hacia Jesús podía ser librado. En Lucas capítulo 23, en los versículos del 14 al 15, la Biblia dice, Pilato les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Por habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Piénsalo. Yo no encuentro ningún delito en él. Lo dijo varias veces. Es el juicio más injusto de la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo no encuentro culpabilidad. Sin embargo, lo condenó. Lo mejor que le hubiera pasado a Pilato era que hubiera condenado a Cristo creyendo sinceramente que era culpable. Pero él condenó a Cristo sabiendo que era inocente. Ya no se le puede preguntar a Pilato qué harás con Jesús. Pero a ti que estás vivo, a ti que estás viva, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Muchos tratan el día de hoy de decir palabras de admiración hacia Cristo, y cuando le preguntan quién es Jesús, dicen un gran profeta, un gran maestro, un hombre bueno. Algunos dicen eran tan buenos que se dejó matar. Pero eso no te va a hacer cristiano, ni mucho menos salvo. Tener una buena opinión de Jesús sin tomar una decisión por Cristo te deja en el mismo estado espiritual de muerte espiritual eterna. La última cosa que Pilato hizo fue declararse neutral, y lo hizo a través de un acto muy conocido. Él pensó que tan solo lavándose las manos
Simplemente haciendo ese gesto ya era libre de toda culpa. Mateo 27, en los versículos del 22 al 24, termina de esta manera. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oh, qué bonita retórica. Te quedó muy bien, te quedó muy bueno el ojo forastero. Te quedó muy bien la retórica. Ahora bien, quiero decirte algo. Ni toda el agua del océano puede lavar las manos de culpabilidad y asesinato de Pilato. Pilato se estaba condenando al declararse neutral. Hay gente que llega a la iglesia y dice: tú quieres a Cristo, no ahora. Tú rechazas a Cristo, no. Tú lo aceptas tampoco. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Quieren ser neutral. Ser neutral es decirle no a Cristo. Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. El Dios omnipotente invirtió la decisión de muerte que había sido dada por un hombre en la tierra y resucitó a Cristo al tercer día. Aleluya. Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos, y su tumba está vacía. Yo te pregunto, ¿cree eso usted? Mi respuesta es: yo lo creo. Hermano, los apóstoles creyeron que Jesús resucitó y por eso dieron su vida por esa verdad. Nadie da su vida por una mentira. Más bien la gente puede creer a una mentira para salvar su vida. Pero ellos murieron por la verdad que vieron. Hermanos, ¿usted coronará o crucificará a Jesús? ¿Le reconocerá o lo rechazará? Amigo, ¿usted lo recibirá o lo negará? Tratará de mantenerse neutral, y ser neutral es como negar, es igual a negar a Jesús. Usted tomará la decisión ahora, e inclusive decidir no decidir. Y no decidir sería la peor decisión, porque es pura simulación. Amigo, amiga que está aquí, que ha estado escuchando atento este mensaje, quiero decirte que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvarte. Te trajo a este lugar, te permite oír este mensaje porque quiere salvarte. Él ama salvar pecadores. Él me salvó a mí de mis pecados, quiere salvarte a ti de tus pecados. Si hay alguien acá que todavía no es cristiano, si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no es cristiano, yo te pido que incline tu rostro, cierre tus ojos y hagas esta oración recibiendo al Cristo de la gloria en tu vida, y le digas: Señor Jesús, ahí donde estás, Señor Jesús, gracias por morir por mí, y ahora por la fe yo te entrego
por completo mi vida. Te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador personal. Te entrego todo lo que soy. Te entrego por completo mi vida. Comienza a serme la persona que tú quieres que yo sea. Permíteme vivir para tu gloria. Séllame con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Recíbeme, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Yo quiero que tú reines sobre mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.